Empezamos a ver los goles de una fecha del torneo Nacional B, muy triste, con una noticia que enluta a todo el fútbol argentino, como lo fue el fallecimiento de Cristian Gómez, el jugador Atlético Paraná, que bueno, más allá de hablar y darle el tratamiento que se merece este tema, vamos a repasar los goles que ha dejado esta jornada en el torneo Nacional B. Sí, de poco vale el material futbolístico realmente esta fecha, pero bueno, de todas maneras, el repaso de la fecha es el penal que Burray le contenía a Martín. En la primera parte el atacante Douglas Haig no podía convertir el tanto. Pero a los 38 minutos, una pifia de uno de los defensores, Flavio Ciampichetti, el ex delantero de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, abría la cuenta para Guillermo Brown de Puerto Madryn, que de esta manera se ponía en ventaja. Pero en la segunda parte, 23 minutos del complemento, iba a llegar el empate final para Douglas Haig con este cabezazo de Maximiliano Lazo. 23 minutos decíamos, Douglas Haig que lleva 4 partidos sin ganar como local. En total, hace 53 días que no logra la victoria en esa condición. Nos vamos al Gallardón ahora para el empate entre los Andes y Gimnasia de Mendoza. A los 5 minutos, Jorge Córdoba, después de este centro atrás, iba a llegar la apertura del marcador. De cabeza, Jorge Córdoba, el goleador de los Andes, delantero, ponía de esta manera en ventaja al elenco Mil Rayitas, que de local vencía a Gimnasia de Mendoza. La protesta de los defensores de Gimnasia por la posición justamente de Jorge Córdoba, quien convertía el tanto para los Andes. Vemos la repetición de la jugada. Sí, un Los Andes que después en los últimos partidos había tenido un muy buen arranque de torneo. Después empezó a perder algunos puntos porque en el final del partido, cuando parecía que se quedaba con los 3 puntos, a los 33 minutos, Sergio Oga iba a ser el histórico jugador de Gimnasia de Mendoza, que se metió en la historia con ese recordado gol para el ascenso al torneo Nacional B contra Talleres de Córdoba. Ponía el partido 1-1 y le daba el empate final al elenco mendocino, que se llevó un muy buen punto de Lomas de Zamora. Antes que la derrota, obviamente, mucho mejor ese punto con el tanto a los 33 minutos de la primera parte. Vemos ahora el empate en 1 entre Villa Dálmine y Estudiantes en San Luis. Abría la cuenta para los de Campana, Dante Zúñiga, a los 30 minutos de la primera parte. Pero cuando terminamos de ver la repetición del gol, a los 48 minutos sobre el final, iba a llegar el paraguayo Roberto Morel Aldana, después de este córner centro al área y con el cabezazo gol agónico para decretar el empate para el elenco de Darío Ortiz. 1-1 final con Villa Dálmine. 2-1 la victoria de Gimnasia de Jujuy ante Atlético Tucumán. Federico Haberkorn ponía el primer tanto del partido para Atlético. 39 minutos de la primera parte, arrancaban ganando los tucumanos. Así es, y luego en el complemento, a los 25 minutos, Milton Celis iba a poner el empate parcial para Gimnasia de Jujuy, buscando recuperarse en condición de local. Remataba cruzado y ponía el partido 1-1, y después de este centro llegaba el cabezazo de Sergio Ojeda para poner 2-1 finalmente a Gimnasia de Jujuy, que en su cancha, en la Tacita de Plata, se terminó quedando con la victoria ante el elenco tucumano con una interesante remontada. Y el que volvió el triunfazo mejor dicho, es Juventud Unida de Gualeguaychú ante Chacarita. Este es el primer tanto del encuentro de Fernando Sampedri a los 13 minutos de la primera parte. Luego, a los 20 minutos, Rodrigo Aliendro para Chacarita era quien decretaba el empate. Después de que Sampedri abriera el marcador, Chaca se estaba llevando, por lo menos por el momento, un buen punto de Gualeguaychú. 2 goles en los primeros 20 minutos. Y a los 39 de la segunda parte, cuando finalizaba nuevamente, el goleador Sampedri ponía el 2-1 final para Juventud, que cortó una racha de 4 derrotas consecutivas. Venían complicados los entrerrianos. Bueno, ahora levantaron de local ante uno de los candidatos de la categoría. Fue 2-1, 2 tantos del goleador, siempre presente. El segundo aquí lo vemos de cabeza. La cabeza, el rebote, y ahí metía la patita para el 2-1 final. Independiente Rivadavia de Mendoza y Guaraní Antonio Franco igualaron sin goles. Mostramos algunas de las jugadas más destacadas. Hay que recordar que es el tercer partido en el que la Lepra no logra ganar en el campeonato. 2-0 como visitante, la victoria de Instituto de Córdoba ante Albois. Pablo Magnina, ahí veíamos el primer tanto del encuentro. Y Mateo García, a los 45 del segundo tiempo, el 2-0 final para los cordobeses. Partidazo en Paraná entre Patronato y Santa Marina de Tandil. El Patrón se impuso por 2-0 con este primer gol a los 13 minutos del complemento. Diego Jara abría el marcador y luego a los 45 minutos Diego Martínez para Patronato decretaba el 2-0 final. Patronato alcanzó a Santa Marina en la punta del campeonato. Y lo que adelantábamos al comienzo del programa, la imagen más triste que dejó esta fecha del fútbol argentino. Imágenes que han recorrido sin duda toda la semana todos los medios de la República Argentina. Este era el primer tanto del encuentro entre Boca Unidos y Atlético Paraná, el tanto de Juan Bravo, de lo que nadie sin duda se acuerda y lo que menos importa, lo futbolístico en este encuentro.
a los 9 minutos era el tanto para Boca Unidos y después, bueno, las imágenes que comentábamos. Por supuesto, sí, un resultado que queda totalmente al margen, fuera de foco, porque cuando promediaban los 30 minutos del primer tiempo, Cristian Gómez se desvanece en la cancha, se desmaya. Y bueno, los jugadores de ambos equipos, los jugadores de Boca Unidos, los jugadores de Atlético Paraná, entendiendo que algo grave pasaba, porque seguramente ellos habrán estado mucho más cerca y viendo lo que sucedía, empezaron a hacerle viento con las camisetas, la gente de pie en las tribunas, aplaudiendo, la ambulancia que entraba al estadio. Realmente imágenes que uno no termina de entender y que movilizan y mucho, han movilizado a todo el fútbol argentino, que bueno, lógicamente después la Asociación del Fútbol Argentino decretó la suspensión de los partidos restantes en solidaridad con la familia, a quien le hacemos extensivo el saludo de parte de Interior Futbolero, las condolencias a la familia, y no solo a los familiares que están pasando un difícil momento, sino también a Atlético Paraná, como club total, a los dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y compañeros que estarán más que golpeados por esta situación, mientras vemos cómo se lo llevaban a Cristian Gómez en la ambulancia, después de reanimarlo con la técnica manual. Se habla mucho del desfibrilador, que estaba en el banco de suplentes, que no, pero bueno, lo realmente importante y lo que hace a este momento es que Cristian Gómez lamentablemente ha perdido la vida por una descompensación en el campo de juego. Y el árbitro, muy prudente, se esperó durante mucho tiempo, y aunque el árbitro mismo dijo no estamos amparados para tomar esta decisión de común acuerdo, cuando no se sabía la fatal noticia, se decidió suspender el encuentro. A continuación vemos las imágenes, tristes imágenes por supuesto, los jugadores yendo al hospital a donde fue atendido el jugador. Sí, ahí vemos a los jugadores de Boca Unidos, el plantel del equipo correntino que también se acercó hacia el hospital junto a los jugadores de Atlético Paraná para interiorizarse acerca de la salud, del estado de Cristian Gómez, que bueno, las imágenes lamentablemente son muy fuertes y desde Interior Futbolero nos sumamos a las condolencias a la familia y a todo Atlético Paraná por el fallecimiento de Cristian Gómez. Silencio y esperemos a ver las novedades del fiscal y de los médicos. ¿Se dieron cuenta inmediatamente que estaba complicado el tema en la cancha? Sí, por eso recibió la asistencia y fue retirado, pero más que eso nosotros de nuestro lugar no podíamos saber, porque al no tener conocimiento médico no podíamos saber más que eso.